El rescatista me dijo que no entrara al bosque. Lo dijo en voz baja, casi con miedo, mientras la nieve seguía cayendo detrás de él. Pero ya era demasiado tarde, porque yo ya había estado allí. Todo empezó una noche común de invierno. No había tormenta, no había advertencias, no había nada que hiciera pensar que algo iba a salir mal. Salí de casa después de cenar para caminar un poco. Siempre lo hacía. El bosque quedaba a unos 15 minutos y el sendero estaba bien marcado. Había nieve, sí, pero nada fuera de lo normal. Los primeros minutos fueron tranquilos. El crujido de la nieve bajo mis botas, el aire frío quemando los pulmones, el sonido lejano del viento entre los árboles. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de algo extraño. No había huellas. Ni mías, ni de animales, ni de nadie. La nieve estaba completamente lisa, como si nadie hubiera pasado por ahí en días. Me detuve y miré atrás. Mis propias huellas desaparecían a los pocos metros, borradas, como si el suelo se cerrara sobre ellas. Pensé que era el viento. Seguí caminando. Avancé unos 100 metros más cuando escuché un sonido seco detrás de mí. Un crujido diferente. No era nieve. Era madera. Me giré rápido, esperando ver una rama caer, pero no había nada. Solo árboles quietos, cubiertos de blanco. Aún así, sentí esa presión incómoda en el pecho, esa sensación de que alguien te observa cuando estás solo. Di otro paso, y el sonido volvió. Más cerca. Aceleré el paso. El sendero parecía más largo de lo normal. Las luces de la carretera ya no se veían entre los árboles. Quise convencerme de que era paranoia, hasta que escuché claramente una respiración. No venía de mí. Era lenta, profunda, y estaba justo detrás. Me giré con el corazón desbocado, pero no había nadie. Solo el sendero vacío. Sin huellas. Sin marcas. Entonces escuché una voz. No te detengas. Era un susurro. No venía de un punto fijo. Parecía salir de todas partes al mismo tiempo. Tragué saliva y pregunté quién estaba ahí. Nadie respondió. En cambio, sentí algo peor. El bosque se volvió silencioso. Ni viento. Ni ramas. Ni animales. Nada. Ese silencio pesado que hace que tus propios latidos suenen demasiado fuertes. Caminé más rápido, casi corriendo. El frío ya no se sentía normal. Era más intenso, más profundo, como si se metiera debajo de la piel. Entonces vi algo en el sendero. Una figura oscura, de espaldas a mí, parada en medio del camino. Pensé que era una persona perdida. Grité para llamar su atención. La figura no se movió. Me acerqué unos pasos, y noté que no dejaba huellas. La nieve alrededor estaba intacta. ¿Está bien?, pregunté. La figura inclinó lentamente la cabeza hacia un lado. No giró el cuerpo. Solo la cabeza. En un ángulo imposible. El cuello crujió al hacerlo. Di un paso atrás. La figura habló, con una voz que no parecía salir de una garganta humana. Llegaste muy lejos. Retrocedí más rápido, pero el sendero detrás de mí ya no era el mismo. Los árboles estaban más juntos. El camino había desaparecido. Giré en círculos, desesperado, y entonces lo escuché otra vez. Respiraciones. Muchas. Venían de entre los árboles. Alrededor mío. Cada vez más cerca. Vi sombras moverse entre la nieve, demasiado altas, demasiado delgadas. No caminaban, se deslizaban. Corrí sin rumbo. Tropecé varias veces. El aire quemaba. Mis piernas empezaban a fallar. Y entonces, de golpe, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí. La nieve me cubrió el rostro. Intenté moverme, pero algo me presionaba desde arriba. Grité, aspirando nieve, pensando que iba a morir ahí. Pataleé hasta que logré sacar la cabeza. Estaba dentro de un hueco. Un pozo natural cubierto de nieve. Las paredes eran de tierra congelada. Miré hacia arriba, y vi caras. Rostros pálidos, congelados, asomándose desde el borde. Algunos tenían los ojos abiertos. Otros no. Todos me miraban sin parpadear. Uno de ellos habló. No deberías haberte detenido. Intenté trepar, pero manos salieron de las paredes. Manos humanas. Frías.
agarrándome los brazos, las piernas, arrastrándome hacia abajo. Sentí uñas clavarse en la piel. Grité hasta quedarme sin voz. Y de pronto, todo se detuvo. Las manos soltaron. Las caras desaparecieron. El silencio volvió. Aproveché y trepé como pude, usando raíces y piedras. Cuando salí, el bosque estaba diferente. Más claro. Más abierto. Vi luces a lo lejos. Corrí hasta salir del bosque y caer de rodillas en la carretera. Un camión se detuvo. El conductor llamó a emergencias. Yo apenas podía hablar. Horas después, en el hospital, llegó un rescatista. Me preguntó exactamente dónde había entrado al bosque. Cuando se lo dije, bajó la mirada. Ese sendero se cerró hace años, dijo. Nadie debería caminar ahí. Le pregunté por qué. El rescatista dudó unos segundos antes de responder. Porque cada invierno, alguien desaparece ahí. Y cuando los buscamos, encontramos huellas que entran al bosque. Pero nunca huellas de salida. Me quedé en silencio. Porque esa noche, al quitarme las botas, vi algo que todavía no puedo explicar. Restos de tierra congelada bajo mis uñas. Y marcas de manos. En mis tobillos. Nunca regresé a ese bosque. Pero cuando nieva, a veces siento que algo camina detrás de mí, esperando que me detenga otra vez. Desde aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Durante semanas pensé que todo había sido producto del pánico, del frío, de la desorientación. Los médicos dijeron que había sufrido hipotermia leve y un episodio de estrés agudo. Dijeron que el cerebro, bajo esas condiciones, puede crear recuerdos falsos. Yo quise creerles. Pero hay cosas que no se olvidan tan fácil. Volví a caminar por la ciudad después de unos días. Las calles estaban limpias, sin nieve. Aún así, cada vez que escuchaba pasos detrás de mí, mi cuerpo reaccionaba solo. El corazón se aceleraba. Los hombros se tensaban. Y, por unos segundos, sentía esa misma respiración lenta, demasiado cerca. Intenté hablar con otras personas del pueblo. Pregunté por el sendero, por el bosque, por desapariciones antiguas. La mayoría evitaba el tema. Algunos fingían no saber nada. Otros simplemente decían que era peligroso caminar solo en invierno y cambiaban de conversación. Hasta que una mujer mayor me detuvo en la calle. «Tú entraste al bosque», dijo sin preguntar. La miré sorprendido. No la conocía. «No vuelvas a hacerlo», añadió. «Ellos no olvidan a quien logra salir». Le pregunté quiénes eran ellos, pero ya se había ido. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa parecía amplificarse. El crujido de la madera, el zumbido del viento afuera, el golpeteo suave de una rama contra la ventana. Me levanté varias veces a revisar las cerraduras. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché algo distinto. Un sonido sordo, bajo la casa. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé que podía ser el calentador o algún animal. Caminé despacio hasta la puerta trasera y abrí apenas un poco. El aire frío entró de golpe. La nieve del patio estaba completamente lisa. Entonces lo vi. Una marca. Como si algo hubiera presionado desde abajo. Di un paso atrás y cerré la puerta con llave. Pasé el resto de la noche sentado, sin apartar la vista de la entrada. A la mañana siguiente, la marca había desaparecido. Decidí irme del pueblo pocos días después. Empaqué lo necesario y conduje durante horas sin mirar atrás. Me mudé lejos, donde casi no nieva. Donde el invierno no dura tanto. Funcionó, por un tiempo. Años después, durante un viaje de trabajo, quedé atrapado en una tormenta inesperada. La carretera se cerró y tuve que pasar la noche en un pequeño refugio de montaña. Éramos 4 personas. Ninguno se conocía. Cuando cayó la noche, el viento comenzó a golpear las paredes con fuerza. La nieve se acumulaba rápido. El generador falló por momentos. Intentábamos mantener la calma hablando de cosas sin importancia. Hasta que uno de ellos se quedó en silencio. ¿Escucharon eso?, preguntó. Negué con la cabeza, pero en el fondo, sí lo había escuchado. Un golpe seco. Desde abajo. Nadie quiso salir a revisar. Minutos después, el sonido volvió. Más fuerte. Más claro. Como si algo estuviera intentando subir.
La mujer que estaba con nosotros comenzó a llorar. El otro hombre decía que debíamos llamar a emergencias, pero no había señal. Yo no dije nada, porque en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. No importa cuán lejos vayas. No importa cuántos años pasen. Si una vez escuchaste algo moverse bajo la nieve, si una vez sentiste manos salir del suelo, ellos ya saben quién eres. Y esta vez, no estoy seguro de que vayan a dejarme salir otra vez.